Bienvenida, bienvenido a esta exploración literaria. Hoy abrimos las puertas de Los Pazos de Ulloa, la gran novela de Emilia Pardo Bazán. Eso es. Tenemos delante unos fragmentos que nos meten de lleno, vamos, en la Galicia rural del 19. Un mundo fascinante, pero a menudo brutal. Efectivamente, es una obra de 1886 que, bueno, sigue impactando hoy día. Nuestra tarea hoy no es tanto resumir capítulo a capítulo, no. No, claro. Sino más bien extraer la esencia, las ideas clave que Pardo Bazán nos lanza con esos personajes, esas situaciones, que son inolvidables, la verdad. Queremos entender qué late hay debajo, ¿no?, en la vida de los Pazos. Exacto. Así que, pues, empezamos por el principio. La llegada. El joven capellán Julián Álvarez aterriza en Los Pazos. Y ya el viaje es un pequeño desastre, ¿verdad? Sí, un presagio casi. La primera imagen es potente. Una casona enorme, oscura, que parece casi amenazante. Sí. Y el comité de bienvenida. Bueno, don Pedro, el marqués, que parece jovial, pero es tosco, y Primitivo, el administrador. Su presencia ya se nota que pesa, ¿eh? Desde el minuto 1. Se respira esa grandeza pasada, pero sobre todo la rudeza del presente. Es un choque cultural brutal, vamos, instantáneo. Julián es tímido, es refinado, casi ascético, ¿sabes? Educado en un seminario. Claro. Y se encuentra con algo casi bárbaro. El estado de abandono del Pazo no es solo, digamos, el decorado. No. Es un símbolo clarísimo de la decadencia moral y material que va a encontrar. Y esa cena de bienvenida, madre mía, qué escena. Cocina sombría, perros por todas partes. Comiendo casi con ellos. Sí. La criada Asabel, que ya incomoda a Julián, y el niño Perucho, que está sucio, descuidado. Un angelote, dice Pero. Pero vamos, la conversación vulgar y el remate, Primitivo emborrachando al niño a la fuerza. Terrible. Con el marqués mirando, pasivo, y Julián horrorizado. ¿Es solo una escena para impactar o ya es toda una declaración de intenciones de la autora? Yo creo que es mucho más que eso, ¿eh? Es un microcosmos perfecto. Ahí tienes la decadencia moral, las relaciones de poder, Primitivo mandando claramente. Sí. Sabel en ese rol ambiguo, el marqués que parece débil o cómplice, no se sabe bien. Ajá. Y el conflicto que se avecina, personificado en el malestar de Julián. Además, y esto es clave, se siembra la duda sobre quién es el padre de Perucho. ¿Cierto? Pardo Bazán te lo pone todo sobre la mesa desde el principio. Vamos, no se guarda nada. Julián llega además con una misión concreta, ¿no? Poner orden en las cuentas que lo envía el tío del marqués. El señor del Alaje, sí. Y descubre el archivo. Papeles cruciales de la familia tirados por el suelo. Su horror es total. Intenta clasificar aquello, pero es un caos de documentos antiguos, de pleitos. Y es que ese caos documental es el reflejo perfecto del caos vital y financiero de los Ulloa. El idealismo de Julián, choca de frente con la realidad. Claro. Es interesante también su reacción cuando encuentra un libro de Voltaire, prohibido para él. Sí. Representa ese pulso entre las ideas nuevas, la ilustración quizá, y esa tradición religiosa más cerrada que él mismo encarna. Pero sobre todo, vemos su impotencia ante un desorden que va mucho más allá de los papeles. Además empieza a sentirse vigilado, ¿no? Incómodo con Sabel, casi acosado por la mirada de Primitivo, busca refugio en otro cura, don Eugenio. Sí, el de Naya. Porque el abad local es igual de rústico que el marqués, vamos. Se siente cada vez más solo, ¿verdad? Completamente, solo. Es la lucha del orden contra el caos, de la razón contra, digamos, fuerzas más primarias. Y queda clarísimo quién tiene el poder real, Primitivo. Él opera al margen de la autoridad del marqués, que es solo nominal. Julián es un peón en un tablero que no controla para nada. Y su aislamiento lo hace muy vulnerable. Este no es un mundo para idealistas e ingenuos, desde luego. Cambiamos de escenario un momento. Nos vamos a una fiesta popular en Naya, procesión, misa con gaitas, una religiosidad como muy terrenal, muy viva. Sí, muy gallega. Julián se siente algo incómodo viendo bailar a Sabel con esa desenvoltura. Y luego viene el banquete. Comida, raudales, mezcla de clases, curas, autoridades, el famoso cacique Barbacana. ¿Qué nos muestra Pardo Bazán aquí? Nos pinta de forma magistral cómo se vivía la religión en el campo, mezclada con lo profano sin ningún complejo. La comida es un escenario social clave, donde se ven perfectamente las jerarquías. Ajá. Y de nuevo, Julián no encaja. Las bromas, las discusiones a gritos, un poco subidas de tono, todo subraya su diferencia, su rigidez moral frente a esa naturalidad un poco bruta del entorno. Y después de la fiesta, la tensión que venía acumulándose estalla. Julián le confiesa a don Eugenio su angustia por los rumores sobre él y Sabel.
que le preocupan mucho. Claro, y al volver presencia algo terrible, como don Pedro golpea salvajemente a Sabel. Interviene horrorizado, y luego viene la confesión de don Pedro a Julián. Un momento crucial, sí. Ahí don Pedro revela su propia impotencia. Admite que Sabel y Primitivo lo tienen atrapado, que controlan todo. Todo. Es una radiografía brutal del caciquismo a nivel doméstico, de cómo el poder real no reside en el título nobiliario, sino en quien maneja los hilos económicos y las influencias locales. Tremendo. Y Primitivo, escuchando escondidas. La tensión es máxima. Se ve la corrupción sistémica de ese mundo, ¿no? La situación se vuelve insostenible, claro. Julián y don Pedro deciden ir a Santiago. Pero bueno, incluso eso se complica. Nunca es fácil en los Pazos. La burra de Julián aparece acuchillada, tienen que ir a pie, y en el camino, cerca de una cruz que marca una muerte violenta, Primitivo intenta disparar a Julián por la espalda. Y don Pedro lo impide, apuntándole a él. Este intento de asesinato demuestra hasta dónde llega el poder y la amenaza letal de Primitivo. Pero también, ojo, nos muestra un don Pedro más complejo. Sí, es verdad. Es brutal con Sabel. Sí, pero es capaz de proteger a Julián en ese momento crítico. Quizás por un resto de honor, o porque simplemente le convienen, no lo sabemos. La llegada a Santiago es un respiro, eso sí, un cambio total de ambiente. Se instalan en casa del tío de don Pedro, el señor del Alaje, y ahí conocemos otra dinámica familiar, el tío obsesionado con el linaje, con la sangre. Muy de la época. Y las primas, Rita, que es vivaz, coqueta, Manolita, más seria, casi masculina, Nucha, que es dulce, maternal, y Carmen, la melancólica, con un pretendiente secreto. Un ambiente más refinado, sí, pero con sus propias reglas estrictas sobre apariencias y sobre todo matrimonios. Exacto. Pasamos de la rudeza rural a la sociedad urbana de Santiago. Aquí lo importante es la alcurnia, casar bien a las hijas. Don Manuel, el tío, ve en su sobrino Pedro un buen partido para Rita. Claro. Las primas representan distintas opciones femeninas de la época. Nucha ya destaca por su bondad, por esa seriedad dulce. Pero don Pedro, aunque al principio se fija en Rita, no encaja del todo. Echa de menos la libertad y el poder de sus pasos. Y entonces don Pedro empieza a dudar de Rita. Le parece, dice él, algo casquivana. Demasiado moderna, quizá. Le preocupan los comentarios que oye en el casino. Pide consejo a Julián y este, bueno, con la mejor intención del mundo, alaba a Nucha. Dice que es un ángel, una aljaja. Pobre Julián. Esto tiene consecuencias inesperadas. Don Pedro empieza a bromear pesadamente con Nucha, mortificándola a ella y a Julián. Vemos aquí las ideas de la época sobre la reputación femenina. La honestidad y recato eran cruciales, vamos. La intervención de Julián es bien intencionada, pero desastrosa. Y las bromas de don Pedro revelan su crueldad y su falta total de sensibilidad. Luego está el incidente del desván, ¿recuerdas? Que persiguiendo a Rita, atrapa a Nucha por error en la oscuridad. Y ella reacciona con dignidad. Sí. Con las señoritas no se hacen estas brutalidades. Y poco después, sorpresa general, especialmente para el tío don Manuel. Don Pedro pide la mano de Nucha. Un giro total. Tensión familiar, claro. Rita se marcha enfadada a Orense y la boda se celebra rapidísimo. ¿Qué le pasa por la cabeza a don Pedro? ¿Por qué Nucha? Es ambiguo, la verdad. Es un cálculo frío, duda de Rita y se fía del consejo de Julián sobre Nucha. O quizá le impresiona la dignidad de Nucha en el desván. No está nada claro. Y Nucha acepta resignada. Como se esperaba de una señorita de su clase en esa época. Pero la descripción de la boda es muy sombría, ¿eh? Casi un presagio. Ella está febril, asustada en el umbral de la cámara nupcial. Te da mala espina. Vuelven a los Pazos. Don Pedro respira aliviado al volver a su reino. Claro, donde él manda. Nucha, aterrada. Julián, para tranquilizarla, le dice que Sabel se va a casar con el gaitero, una información que le dio Primitivo. Que sigue manipulando. Claro, don Pedro no se lo cree ni por un momento. Sabe que Primitivo lo controla todo, hasta el préstamo de una mula, dice. El choque para Nucha es tremendo. Ella, sensible, educada en Santiago, se enfrenta a la brutalidad de los Pazos. Julián sigue siendo un ingenuo manipulado. Y don Pedro ya menciona su deseo de tener descendencia. Ya era hora, dice, añadiendo presión a Nucha desde el minuto 1. El escenario para la tragedia está perfectamente montado. Nucha intenta poner orden, limpiar, civilizar un poco aquello. Explora la casa, descubre a Perucho robando huevos y, a pesar de todo, siente compasión por el niño y empieza a protegerlo. Qué ironía, ¿verdad? En esto aparece el médico, Máximo Juncal, un personaje curioso, aficionado a las teorías científicas modernas, higiene, darwinismo. Sí, un poco excéntrico. Nucha representa ese intento de civilización,
de orden, pero está condenado al fracaso en ese entorno. Y es trágico que proteja, sin saberlo, al hijo ilegítimo de su marido. Claro. Juncal introduce el contraste entre la ciencia emergente y el atraso, la superstición del mundo rural. Es otro choque cultural más. Llega el embarazo de Nucha, que es difícil, el parto aún peor. Don Pedro, que al principio estaba solícito, se vuelve impaciente, crítico. Impaciente por el heredero. Julián reza fervientemente y tras un parto complicado, nace. Una niña. La decepción del marqués es total, evidente. Quería un varón para el linaje. Aquí Pardo Bazán retrata la vulnerabilidad extrema de la mujer, sobre todo en el parto en un lugar tan aislado, sin medios, y la presión social brutal por tener un heredero varón. La reacción de don Pedro es egoísta y cruel, muestra su verdadera cara sin tapujos. Nucha, claro, se vuelca en el cuidado de su hija. Choca con la nodriza que viene de Castrodorna, una mujer muy primitiva con costumbres salvajes. Otro choque cultural y de clase. Julián se encariña muchísimo con la bebé y Perucho también muestra fascinación por la niña. Y se desarrolla un vínculo especial entre los dos niños, el legítimo y el ilegítimo. Es conmovedor y complejo a la vez. Pero la tensión vuelve a crecer. Un día, Julián sorprende a Sabel saliendo de la habitación de don Pedro, de madrugada. La confirmación. Más tarde, encuentra a Nucha bañando juntos a Perucho y a la bebé. Nucha, al ver la expresión de Julián, expulsa a Perucho con una violencia inusitada que no le habíamos visto. Ahí probablemente comprende o al menos sospecha fuertemente la verdad sobre Perucho y su marido. Su reacción es un estallido de dolor, de celos reprimidos. Es un punto de no retorno para ella. Y en la conversación que tienen después, Julián le miente, ¿no? Para protegerla de la verdad sobre Perucho. Sí, una mentira piadosa. Muy de Julián. Comprensible por su carácter, pero que aísla aún más a Nucha. A partir de aquí, su deterioro psicológico es rapidísimo. Empieza a mostrar signos graves. Miedos, cree ver apariciones, un perro fantasma, la santa compañía. Sí, se mezcla lo real con lo supersticioso. El incidente de la araña gigante en la pared, que casi es cómico, pero revela su estado de terror. Y culmina en un ataque de histeria durante una tormenta. Es la crónica de un derrumbe. Está atrapada en un ambiente opresivo, con un marido infiel, rodeada de hostilidad, Primitivo, Sabel, la propia casa que parece cobrar vida. Las amenazas reales y los miedos supersticiosos se confunden en su mente. Es terrible ver cómo se Pardo Bazán es maestra en mostrar eso, cómo el entorno y las circunstancias pueden destrozar a una persona sensible como Nucha. Sin duda, Nucha es una víctima clara de ese mundo brutal y también de las expectativas sociales sobre la mujer en esa época. Hay un breve respiro casi cómico con una escena de caza. Se cuentan anécdotas exageradas de cazadores. Sí, el tigre de Bengala, del canónigo, la liebre que derriba al cazador. Un poco de humor rústico masculino. La caza era central en la vida de la hidalguía rural. Pero enseguida vuelve la tensión. La política irrumpe en Los Pazos. Don Pedro es presentado como candidato independiente por el cacique Barbacana. Contra Trampeta, el cacique rival. Los Pazos se convierten en un hervidero electoral. Y Primitivo, por supuesto, juega un papel clave en la campaña de su amo. Es un retrato magnífico del caciquismo decimonónico. Redes de poder personal, compra de votos, intimidación, el pucherazo. Cambiar las urnas, vamos. Nada de ideología. Solo intereses crudos. Y Primitivo ahí es un actor político poderoso por derecho propio. Totalmente. Utiliza la candidatura del marqués para sus propios fines. Vemos la brutalidad y el cinismo de esas luchas de poder locales. Y en medio de todo este caos político, Nucha, ya desesperada, le pide ayuda a Julián para huir de Los Pazos con su hija. Teme por su vida y la de la niña. Es su último recurso. Julián, dividido entre su deber, su compasión, su miedo, duda, decide esperar a que pasen las elecciones. Y mientras hablan en la capilla, Primitivo los espía. Es el clímax de la desesperación de Nucha. Su petición a Julián subraya su total aislamiento y vulnerabilidad. La indecisión de Julián, aunque comprensible por su carácter temeroso, resulta fatal. Y la vigilancia de Primitivo confirma que están completamente atrapados. No hay salida. Llega el día de las elecciones y, a pesar de las expectativas, don Pedro es derrotado, gracias a las trampas de Trampeta y, se insinúa, la traición del propio Primitivo. Que juega a dos bandas, probablemente. Los partidarios de Trampeta lo celebran con una cencerrada ruidosa. Los de don Pedro responden con violencia. La derrota electoral sella el destino de Nucha, al menos en sus esperanzas de salir de allí, y la violencia postelectoral es una muestra más de la brutalidad latente en ese mundo. Distorsionada, malintencionada de la conversación de Julián y Nucha en la capilla. Dice que estaban encerrados solos.
Utiliza al niño inocente como instrumento final de su manipulación. Quiere provocar una reacción violenta de don Pedro contra Julián o contra Nucha, quizá para cubrir su propia traición en las elecciones. Es pura maldad calculadora. Perucho encuentra a don Pedro y le da el mensaje. Mientras espera, juega con la pequeña hija de Nucha en el hórreo, contándole un cuento sobre un rey ogro y un pajarito salvador. Una escena conmovedora y muy simbólica. El cuento refleja inconscientemente la situación de peligro de Nucha y la niña. La nodriza irrumpe y se lleva a la niña violentamente, dejando a Perucho desolado. Esa separación forzosa de los niños representa la ruptura final de cualquier posible inocencia o armonía en los pasos. Es muy triste. Julián finalmente decide marcharse. Ha esperado demasiado. Al salir de los Pazos, cerca de aquella cruz del camino, encuentra el cadáver de Primitivo. Ha sido asesinado. Un final violento para una vida violenta. Julián interpreta su muerte como un acto de justicia divina y se aleja definitivamente. Pasan los años. Julián vive en una parroquia remota, pobre, y recibe la noticia de la muerte de Nucha. Casi una consecuencia inevitable de todo lo que ha sufrido. 10 años después, es nombrado párroco de Ulloa. Tiene que volver. La muerte de Primitivo cierra un ciclo de poder y abuso, aunque el culpable no se revela. ¿Fue el marqués? ¿Fue Barbacana? ¿Alguien de Trampeta? No lo sabemos. La huida de Julián lo salva físicamente, pero queda marcado para siempre. El paso del tiempo prepara el escenario para el epílogo. El regreso. Julián vuelve a Ulloa como párroco. Encuentra los Pazos inmutables en su decadencia, aunque el pueblo cercano, Cebre, ha experimentado algunos cambios superficiales. Visita el cementerio de la parroquia. Ese contraste entre la inmovilidad de los Pazos, como si el tiempo no pasara allí, y el supuesto progreso de Cebre, subraya la idea de que ciertas estructuras profundas de poder y decadencia son muy resistentes al cambio. En el cementerio, Julián encuentra primero la tumba de Primitivo, bien cuidada, y luego el humilde mausoleo de Nucha. Abrumado por la emoción, por el dolor reprimido durante años, cae de rodillas y besa la tumba. Un momento de catarsis para él, ¿no? Sí, y en ese preciso momento aparecen dos jóvenes. Perucho, ahora un adolescente apuesto, bien vestido, seguro de sí mismo. El nuevo amo, casi. Y la hija de Nucha, de unos 11 años, sorprendentemente parecida a su madre, pero vestida pobremente, con zapatos rotos. Es la imagen final, y es devastadora. Resume magistralmente los temas centrales de la novela. El contraste en la vestimenta, en el porte de los dos jóvenes, lo dice todo. Es tremendo. Sugiere el triunfo del linaje ilegítimo, representado por Perucho, hijo de Sabel, y presumiblemente con el apoyo o herencia del poder de Primitivo sobre la heredera legítima que está desamparada. Es una visión muy pesimista sobre la justicia, la herencia, la posibilidad de redención en el mundo de los Pazos. Hemos recorrido juntos estos intensos fragmentos de Los Pazos de Ulloa, un viaje a un mundo lleno de contrastes, belleza natural y decadencia humana, fe y superstición, poder brutal y fragilidad extrema. Hemos visto personajes atrapados por su entorno, por sus pasiones. Los temas resuenan con una fuerza increíble todavía hoy. La descomposición de una clase social, la hidalguía venida a menos, el choque brutal entre el campo y la ciudad, entre tradición y modernidad, las complejas dinámicas de poder y sumisión, el caciquismo, la dificilísima condición de la mujer. Sí. Y esa lucha constante entre la naturaleza indómita, casi bárbara, y los intentos a menudo fallidos de civilización o control. Pardo Bazán no se anduvo con rodeos, ¿eh? Nos despedimos con esa imagen grabada en la retina. Esos dos jóvenes en el cementerio, Perucho y la hija de Nucha. Considerando esa escena final, esa diferencia tan marcada en su aspecto, ¿qué nos sugiere sobre el futuro? ¿Hay espacio para el cambio, para romper el ciclo, en el universo que nos pintan estos Pazos de Ulloa? O quizás, y esto es más inquietante, nos está mostrando que el ciclo simplemente se perpetúa, aunque cambien los rostros del poder, que la fuerza bruta, la astucia sin escrúpulos, siempre acaban imponiéndose sobre la bondad o la legitimidad sin poder real. Una pregunta que la novela deja resonando, ¿verdad? Mucho después de cerrar el libro, da que pensar sobre si ciertas dinámicas de poder y desigualdad son realmente superables o simplemente cambian de forma.